versículo 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Me gusta esa palabra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es tiempo de detenernos, hermanos. Es tiempo de avanzar. Quiero hablar en este momento acerca de la madurez espiritual y cómo nosotros podemos llegar a ser maduros espiritualmente. ¿Cómo podemos lograr ser maduros a nivel espiritual? Yo creo que se puede. Dios a nosotros nos da todas las herramientas necesarias para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para nuestro avance. Y es bueno que nos formulemos esa pregunta. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Y cómo puedo llegar a ser espiritualmente más maduro? A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que se ha interpretado de manera equivocada el asunto de la madurez espiritual. Y muchas veces cuando con nuestros ojos estamos buscando una gente espiritualmente maduro, lo buscamos por un perfil diferente al que debería. Y eso es un grave problema. Porque la madurez espiritual nosotros la vamos a lograr, como hemos dicho en otras ocasiones, a través de parecernos cada vez más a Jesucristo. Si más nos parecemos al Señor en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, de vivir, entonces podemos decir que estamos alcanzando el grado de madurez espiritual. Después de que nosotros hemos obtenido la salvación, que Dios nos ha dado esa salvación por su gracia y su misericordia, cada cristiano y cada persona comienza el proceso de crecimiento con la intención de ser más maduro espiritualmente. Como leímos según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, hablando de pleno conocimiento de Cristo, Pablo, el apóstol, les dice a sus lectores, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados, oír estas palabras o leer estos escritos del apóstol Pablo, un gran siervo del Señor, usado por Dios, un hombre con mucho conocimiento, con sabiduría, lleno del Espíritu Santo, un verdadero cristiano. Oír esto, hermano, verdaderamente que eso demuestra que estamos, cuando lo leemos, frente a un hombre maduro a nivel espiritual. Porque Pablo, teniendo tantos dones y tantas bendiciones que Dios le daba y cuánto Dios lo usaba,
pudo, humanamente hablando, expresarse de otra manera, hablando muy bien de él, que él era muy maduro espiritual, que de todos él era el más dotado, que era muy sabio, que Dios lo usaba, que tenía mucho conocimiento del griego, del hebreo, del arameo, que tenía doble nacionalidad, que conocía de leyes. Sin embargo, nosotros no encontramos al apóstol Pablo hablando nada de esto, ni siquiera contando de las grandes cosas que Dios hacía a través de él o de sus tantas revelaciones, sino que habló con humildad, porque la madurez espiritual también tiene que ver con la humildad. Aquí no vemos el apóstol Pablo forzando para ser presentado ante los demás como un hombre muy perfecto o como una persona muy espiritual. No vemos al apóstol Pablo aquí forzando para que le conozcan de que Dios lo está usando demasiado y que de una manera terrible lo que Dios está haciendo con él, como nosotros vemos ahora muchos niños espirituales inmaduros que se olvidan muchas veces de presentar a Cristo y se presentan ellos porque tienen un alto grado de interés en que le conozcan su nombre o el nombre de su ministerio o lo que está pasando con el ministerio, ignorando que nosotros, no importa cuánto Dios nos esté usando, vamos a demostrar que somos maduros también cuando siempre estemos empeñados en darle la gloria a Dios y que Dios verdaderamente sea el que sea glorificado, valga la redundancia, no nosotros. No tenemos que estar haciendo alarde de lo bueno que somos, de lo espirituales que somos. No debe haber ningún interés en nosotros en empujar, como a veces nos damos cuenta, como para que la gente sepa lo que estamos haciendo. No, el camino del evangelio es un camino de humildad. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando demostró ahí que era un hombre maduro. No que lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto. Eso es lo que está diciendo Pablo. No que yo sea el más espiritual de aquí. No. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, oye lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez, hermanos! Demostró este hombre a sus lectores cuando le manda esa carta a la iglesia que está en Filipos. No se presentó ante ellos como el superdotado. No notamos aquí ningún interés de este hombre en aparentar, sino que con sencillez le escribe y demostrando que es maduro. Porque los hombres maduros en Dios, espiritualmente hablando, el maduro no es aquel que brinca mucho, que desde que se prende, como dicen algunos grupos. No, yo me prendo. Eso no es lo que identifica que tú eres maduro, hermano. Es cuando tú tengas que demostrarlo. Cuando se presente la oportunidad de demostrar nuestra madurez en el evangelio y en la palabra, ahí es que usted tiene que, valga la redundancia, demostrar si verdaderamente es maduro. Al igual que Pablo, hemos de proseguir nosotros continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo. Porque la madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. Y la clave de la madurez es la coherencia, la perseverancia, es hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Y estas prácticas son conocidas como disciplinas espirituales importantes que incluyen cosas
como la lectura de la palabra, el estudio de la Biblia, la oración, la comunicación con los hermanos, el servicio y la administración. Nosotros sabernos administrar, aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso. Nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da las fuerzas, es por Él y para Él que lo logramos. No es con mérito humano, porque la carne nunca va a responder a esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice que debemos caminar en el Espíritu. Y la palabra griega usada aquí para caminar significa en realidad caminar con un propósito a la vista. Caminar con un propósito a la vista. Yo no puedo decir yo soy cristiano por ser cristiano. Mi vida debe tener un propósito. Aquí vemos que más adelante en el mismo capítulo, Pablo nos dice una vez más que debemos caminar por el Espíritu. Y aquí la palabra traducida caminar tiene la idea de tomar las cosas paso a paso, un paso a la vez, no de manera desordenada, como yo veo a veces que las cosas han cambiado tanto, que todo es como un desorden, todo es como un juego, todo es como una chabacanería. No. La madurez espiritual no la podemos confundir con religiosidad. La madurez espiritual no la podemos confundir con brincos y saltos. La madurez espiritual es algo más profundo. La madurez espiritual no es con un arrebata. Eso no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro y sobre todo del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa que caminamos bajo el control del Espíritu, que no caminamos en la carne, sino que caminamos en el Espíritu. Porque eso nos va a llevar a dar frutos. A veces decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero nuestros frutos no son como deberían de ser. ¿Sabe por qué? Porque no hemos madurado a nivel espiritual. Somos niños. En la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu, también veremos un aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Usted puede leer en Gálatas 5, capítulo 22 y 23. Esto es característico de la madurez espiritual. No puedo confundir la madurez espiritual con 20 días de ayuno, que yo amanezco en el suelo orando. No. Eso lo hace cualquiera, hermanos. La madurez espiritual tiene que ver con de la manera que nosotros caminamos. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Hermano, qué claro, aquí en ningún momento aquí encontramos que habla del fruto del Espíritu, las cosas que a nosotros nos han enseñado por ahí en el común denominador cristiano. No. La madurez espiritual y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esos frutos, con ese fruto que dice ahí. El fruto del Espíritu es amor. El cristiano tiene que caminar en amor. Eso de estar peleando y discutiendo y usando las redes sociales para acabar con uno y con el otro, eso no tener amor. Como a cada momento vemos gente que tú lo ves supuestamente rebosando de una presencia muy grande, y porque el otro no es de la doctrina que yo, lo acabo, lo destruyo, ignorando que yo estoy latigando a un humano igual que yo y que va a llegar el momento que yo voy a necesitar misericordia,
Pero no se nos olvida, no, yo estoy lleno de la unción, porque yo lo que es esto, yo lo que predico es aquello, y empiezo a acabar con todo el mundo, a destruir y a matar a la gente. Pero eso no es amor, hermano. Nosotros, los que tenemos la palabra de Dios, tenemos que tener claro que no podemos, que no podemos destruir a la gente, que la palabra no es para destruir a la gente, que la doctrina no es para destruir a la gente. Pero a veces nosotros observamos unos actos de inmadurez grandísimos. Gente que se cree que tiene la verdad total y absoluta en sus manos y andan como un rodillo acabando con cualquiera. Y luego tú ves que el rodillo se lo pasan a ellos por lo duro que son. Porque no es así. Usted dice que está lleno del Espíritu Santo. Antes de hablar, usted primero analiza si va a dañar al otro. Porque el fruto del Espíritu es amor. No es un brinco simplemente y un salto, como mucha gente cree. Es amor. Como yo, lleno del Espíritu Santo, voy a decir que tengo el Espíritu Santo en mi vida y a mí no me importa. Como una hermana que yo vi en una historia que me contó en un lugar por allá, muy lejos de aquí de la ciudad, que una hermana le dio una galleta a otra en un servicio, porque di que el Espíritu Santo la usó para eso. Pero es un fruto de la carne. ¿Y por qué tú me dices? No, el Espíritu Santo. Gracias a Dios que eso no siguió y no vino como otras cosas que vienen por olas y todo el mundo empieza a usarla, porque ahí sí es verdad que va a haber problemas y demanda y cuantas cosas. No, el Espíritu Santo me usó y por eso te di una galleta, porque tú estás en pecado. Se le paró como un gallito así. Pero que se le veía que todo eso era carne por todos lados. Total y absolutamente. Entonces, ¿dónde está el amor? No funciona así. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El hombre lleno del Espíritu Santo es manso, es templado. El hombre lleno del Espíritu Santo es benigno. ¿Cómo es posible que de mí la gente va a tener que cuidarse? Cuando yo digo que tengo... No, fulano ahí viene, cuídense. El hombre lleno del Espíritu Santo tiene paciencia, tiene paz e irradia paz, tiene gozo, es gozoso. No está alegre, no, es otra cosa la alegría. Tiene gozo, pero también tiene fe. Es templado, no actúa de manera alocada, sino que es comedido, tiene cuidado, mide hasta lo que va a decir, los pasos que va a dar, actúa con cierta precaución. ¿Por qué? Porque tiene el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cuán importante es nosotros evaluar esto conforme a la palabra de Dios, no conforme al sensacionalismo que nos han vendido? Cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Lo que pasa es que a veces no estudiamos, no lo entendemos, no nos adentramos a los principios de las Sagradas Escrituras. Pedro nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Hermano, solo Dios es nuestro recurso y todo el crecimiento viene por gracia a través de Él. Pero somos responsables, en cierto modo, de actuar y caminar conforme a la madurez. Y Pedro nuevamente nos ayuda en esta área. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y además de que están en nosotros abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera Pedro 1, versos 5 al 8. Amado hermano, amado, la esencia de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesucristo y poner en práctica toda esa verdad y todo ese conocimiento que Dios le ha dado a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera vamos a actuar, vamos a caminar. Vamos a actuar y vamos a caminar. Y la gente va a decir, fulano, qué maduro es. Oye, fulanita, una muchacha madura. La andan acabando por ahí ella, orando y tranquila. Fulano, qué templado es. Qué tipo más manso. Pero muchas veces nosotros no buscamos eso porque no nos lo han enseñado como deberían. Eso no es lo que estamos buscando para darnos cuenta quién es maduro espiritualmente. No, eso no es. El que diga gloria a Dios duro, el que, ya usted sabe, lo mismo de siempre que hemos dicho todo hace 7 años o más de 7 años, lo mismo. Entonces, luego vienen que la sorpresa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna madurez. Debemos madurar. El apóstol Pablo en reiteradas ocasiones nos ha hablado, pero vamos a lograr un alto grado de madurez cuando nosotros nos ocupemos en utilizar esas herramientas que Dios nos ha dejado para nuestro crecimiento. Usted no puede quedarse enano a nivel espiritual. No puede. No es correcto. No te ayuda. Por eso Pedro habla de añadir. Pero no está hablando de que añada fe, porque la fe no se puede añadir. La fe la fe es un don de Dios. Dios pone fe a través del oír la palabra, etcétera, etcétera. Pero entonces dice, luego que tú tienes la fe, añade a esa fe algo. ¿Qué es? La virtud. Añade a esa fe la virtud. ¿Crees, hermano? No te quedes todo el tiempo en lo mismo. 20 años en lo mismo. Tienes que crecer. A esa fe añade virtud. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar sobre lo que es la virtud. La virtud. ¿Qué es la virtud? Es bueno que pensemos qué es la virtud. Porque si no conozco lo que es la virtud, ¿y qué es eso? Entonces es bueno nosotros, amados hermanos, entender esta verdad y ponernos, antes de que este año se vaya, yo voy a crecer, varón. Cuando hablamos de una virtud o de virtud, estamos hablando de una cualidad estable de la persona. A veces natural o espiritual adquirida. Hay varios tipos de virtudes. Virtud intelectual, que está formada por la capacidad del aprendizaje. Oye, qué abogado más bueno, se conocen los códigos, se conoce todos los bajaderos de la ley y frente al juez reacciona, fluye, tú fluye, qué bueno. Eso es una virtud. Tú eres muy bueno en computadora, por ejemplo, tiene conocimiento. Hay otras virtudes morales que están relacionadas con el bien. Y a esa el apóstol Pedro habla. Necesitamos, hermanos, usted sabe que usted no miente, que no puede mentir, no mienta. Inmediatamente hay un problema y se está incitando a la mentira, usted se zafa de ahí. Yo no voy a hacer eso. Yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Necesitamos, amados hermanos, crecer como cristianos. Necesitamos avanzar. Necesitamos entender que Dios quiere nuestro crecimiento. Dios no quiere que nos quedemos enanos. Ya nosotros somos siervos de Dios, cristianos. Debemos empezar a entender que debemos aprender el grado de madurez espiritual. Yo no puedo ponerme bravo por todo lo que yo oiga que digan de mí. No puedo. Número uno, si estoy hablando en público, tengo que estar dispuesto a que me censuren.
Tengo que saber, por ejemplo, que no todo lo que diga la gente lo va a aceptar. Número 2, eso va a hacer que la gente reaccione. Entonces, por ejemplo, si usted se expone a hablar en público, usted no puede ir pensando que todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que usted dice. ¿Sabe por qué? Porque eso es un grado de falta de madurez. Eso es falta de madurez. Por ejemplo, que tú te expongas en público, en tu grupo, en tu iglesia, tú cantes una canción, predique un día y alguien te diga bajándote de la plataforma, cantaste muy mal. Y ya dije que eso te acabó la vida y tú no vas a cantar más. Y ya eso es un cumpleaños que tú vas a hacer una celebración y estoy bravo y llama a fulano. Eso es inmadurez, varón. Usted se expone a hacer cualquier cosa en público. Usted tiene que estar dispuesto para que el otro le diga, lo que usted hizo no sirvió. Bueno, está bien para ti, pero hay otro que sí le fue de beneficios. Entonces una persona madura se sabe manejar. No se va al extremo ni de creerse que todo lo que está haciendo es perfecto, tampoco se va al otro extremo de creerse que todo lo que está diciendo está mal. Y yo espero que usted me pueda entender, porque se han visto esos casos, gente inmadura, que si hacen algo y tú no le dices, lo hiciste bien, se sienten mal. O que si se ponen una ropa y no encuentran nadie que le diga, ese vestido si te queda bonito, se hieren por eso. Pero ¿y cómo voy yo? Está bien, nos sentimos muy complacidos cuando alguien nos dice, te queda bien el vestido. Pues yo no puedo salir a la calle a frustrarme mi vida esperando que todo el que me vea me diga, te queda bien el saco, fulano. Eso es un grado de inmadurez. Entonces yo no puedo vivir una vida actuando de esa manera. Necesito crecer, necesito madurar, porque yo soy un siervo del Señor. Necesito actuar diferente y caminar de manera diferente. El apóstol Pablo dijo en un momento, cuando yo era niño, hablaba como niño. Vamos a leer el texto. Vámonos a los códigos sagrados. 1 Corintios 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, número 1. Número 2, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso está claro. Entonces, amados hermanos, cuán importante es entender que hay muchas cosas que hay que dejarla atrás, que son situaciones del mundo. Ya yo soy cristiano, ya yo tengo una nueva vida. Yo no puedo seguir con esos dolores, esas angustias, esa forma de ser, de pensar de cuando estaba en el mundo. Ya yo tengo que actuar diferente. Si yo antes dependía de los aplausos, de qué bonito, ya yo no puedo actuar de esa manera. Todo eso se va a quedar atrás porque antes yo era un niño a nivel espiritual, un inmaduro, pero ya no. Ya yo estoy en Cristo. Ya estoy en Cristo. Y como estoy en Cristo, ya yo dejé todo, absolutamente todo, lo que no era de Dios en mi vida. Por eso dice, donde estuve leyendo en primer lugar, en el texto primero, dejando todo lo que queda atrás, Filipenses 3, versos 12 al 14, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, anímate. Tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que madurar. Tienes que madurar para lograr servirle a Dios con destreza, con habilidad, con amor, con sanidad. Tienes que crecer, no puedes quedarte todo el tiempo en lo mismo. Tienes que crecer. A diario nosotros escuchamos personas con la misma petición. Parece un rezo. Yo hay cosas que ya le doy gracias a Dios. Gracias, estoy seguro que Él me oye, que oyó lo que le pedí, no me lo ha dado, pero yo no voy a escandalizarme para que los inconversos piensen que Dios no me oye.
o me acusen de que yo no tengo fe. No, Señor, eso que yo te estaba pidiendo, gracias, gracias, gracias. Le doy gracias y me gozo. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, es un ejemplo de madurez espiritual. Y voy a leer un texto bíblico que dice, donde él habla, he rogado a Dios que me quite este aguijón. Y me dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dios atrevió a decirle a Pablo, un hombre muy usado por el Señor, bástate mi gracia. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿A cuánto Dios no le ha dicho eso a sí mismo? Pero ellos no lo han interpretado porque son inmaduros. Y creen que van a mover o a violentar los pasos o los planes que Dios tiene. Y no es así, ni será así nunca. Ni lo fue así. Ese no es el Dios de la Biblia. Hay que aprender a ser maduro, hermanos. Es muy lindo una persona maduro a nivel espiritual. Es algo bello. Es algo precioso. Voy a leer aquí este texto y ya con esto finalizo en esta hermosa hora de el Señor. Segunda Corintios 12. Pero es en el versículo 7 y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual acudí a Dios 3 veces rogando al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oye la respuesta de Dios. Esa era la respuesta que estaba buscando Pablo con esa petición. No, no era la respuesta. Dice claro en el versículo 8 que ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, él estaba claro por qué era que le sucedía. Para que no se enaltezca sobremanera, para que no se llene de orgullo, de vanagloria. Él estaba claro, porque era un hombre maduro. Pero como quiera, él fue donde Dios y le dijo, Señor, quítame esto, Jehová, ¿hasta cuándo? Ayúdame. Sin embargo, la respuesta que él recibió del Señor no era lo que él esperaba. Él esperaba que Dios le hiciera, ¡guau! Te quito eso. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, no, ahora no. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, ¿qué hizo Pablo? Se puso a gritar. Se puso, ahora yo voy a llamar a los otros apóstoles para que hagamos una cadena, porque Jehová tiene que darme eso ahora. No, varón, no. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sencillamente, eso, lo que Pablo dijo ahí, es una actitud de un hombre maduro. Hay gente, hay cristianos que son como los niños malcriados, que creen que todo lo que los padres, lo que ellos le dicen a los padres que hagan, los padres tienen que hacerlo. Y esos niños malcriados a veces no piensan en la voluntad del Padre. Y así vemos muchos de nosotros. Y nosotros tenemos que pensar en que le servimos a un Dios soberano y que la voluntad de Él cuenta también. Y que Él conoce lo que viene y lo que no ha venido. Y hay cosas que yo le puedo pedir a Dios que no me son para mi agrado, aunque yo crean que es mi salvación, pero Dios, como es mi sapiente, Él dice, no, porque eso te va a dar un problema o cualquier otra cosa. No, yo entiendo que no. Entonces un hombre maduro va a acudir a la oración con esa verdad. Como oró Cristo, quítame esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Quítame esto de mí, pero que se haga tu voluntad. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. Amén. Madurez en el Señor. ¿Cuántos yo no he visto que se han ido de las iglesias bravos con Dios
bravo con los hermanos porque Dios no le contestó una petición. Por no madurar. Por no madurar. Y eso pasa cuando nosotros no maduramos. Así que seamos maduros en el Señor, hermano. Ya no, ya estamos, usted sabe que tiene un tiempo en el Evangelio, estudie la palabra, vaya a su iglesia, únese a su pastor, estudie para que nadie lo esté engañando ni vendiéndole falsas esperanzas y sobre todo para que usted pueda crecer a nivel espiritual. Porque el conocimiento de la palabra te va a ayudar a crecer a nivel espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu poder. Gracias porque tú estás con nosotros a pesar de todo. Señor, con todo el corazón te honramos y te bendecimos. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayude a tomar en cuenta tu voluntad. No nos deje caminar por ahí como muchachitos que no saben a dónde van. Ayúdanos, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.